Hola, hoy vamos a ver qué son las reacciones redox. Las reacciones redox, como su nombre lo indica, están relacionadas con un proceso de reducción y oxidación. Estas reacciones ocurren cotidianamente en nuestra vida, como por ejemplo ocurren en las células, cuando las células realizan el transporte de electrones en la mitocondria y eso les permite obtener la energía necesaria para poder proliferar. También lo utilizamos todo el tiempo cuando realizamos algún tipo de combustión o cuando prendemos la hornalla de nuestra casa para cocinar. También es un proceso de reducción y oxidación. Y por ejemplo, está presente en algunas frutas, en algunas sustancias que vemos que se van poniendo oscuras cuando las dejamos en contacto con el aire. Eso también es un proceso de óxido-reducción. Y por ejemplo también en la fotosíntesis o incluso la más común, que por ahí estamos más acostumbrados, es cuando se forman óxidos de algún metal cuando lo exponemos a determinadas condiciones ambientales. Entonces, este tipo de reacciones que están todo el tiempo ocurriendo a nuestro alrededor, es importante poder analizarlas. ¿Qué características tienen estas reacciones? Como dijimos recién, son reacciones de reducción y oxidación. ¿Qué significa que un átomo se oxida? Cuando un átomo determinado pierde electrones, es decir, cede electrones, decimos que este átomo se oxida. Esos electrones que son cedidos o que perdió el átomo 1 tienen que ser de alguna manera captados por un átomo que en este caso lo llamamos átomo 2. No pueden quedar libres. Siempre, en todo proceso de oxidación, hay un proceso de reducción. Es decir, siempre que hay un átomo o una especie que libera electrones, tiene que haber otra especie que los capte. Esta especie o este átomo que capta estos electrones, decimos que sufre un proceso de reducción, es decir, que se reduce. Fíjense que acá tenemos un ejemplo en el cual un átomo de zinc se oxida, es decir, que pasa a estar como un catión metálico a partir de la pérdida de electrones. Y por otro lado tenemos un catión metálico de cobre que gana estos electrones y entonces se reduce. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuándo está ocurriendo una oxidación o cuándo está ocurriendo una reducción? Tenemos que mirar los números de oxidación de cada átomo. En general, cuando un átomo se oxida, pierde electrones, lo vemos reflejado en que su número de oxidación se hace más positivo, porque está perdiendo carga negativa a perder esos electrones. Fíjense en el caso del zinc, que al principio es una sustancia simple, ¿sí?, cuyo número de oxidación es 0, porque es la sustancia metálica zinc, y al final de la reacción, una vez que libera o se desprende de estos electrones, el zinc queda con una carga de +2, es decir, su número de oxidación aumentó en 2 unidades. Justamente estas 2 unidades corresponden a que perdió 2 electrones. Por cada electrón que pierde un átomo, su número de oxidación aumenta en un punto. Al contrario sucede cuando alguna especie o algún átomo se reduce, es decir, que toma electrones y esto lo vemos reflejado en que su número de oxidación se vuelve más pequeño, o sea, se reduce. Como en este caso tenemos el ion cobre +2, que tiene 2 cargas positivas, es decir, su número de oxidación inicial es de +2, y al captar 2 electrones, es decir, 2 cargas negativas, su número de oxidación se vuelve 0. Se reduce su número de oxidación en 2 unidades, las mismas unidades en las cuales captó electrones. Es decir, por cada electrón que un átomo gana, su número de oxidación disminuye en una unidad. Entonces podemos plantear una reacción, en este caso global, en el que hacemos reaccionar zinc metálico con iones cobre y a partir de una reducción y oxidación, que siempre se va a dar de manera simultánea, obtenemos que el cobre se reduce y que el zinc se oxida.
En este caso necesitamos plantear o diferenciar dos tipos de agente. Aquel que llamamos el agente oxidante es el agente o la sustancia química que hace que otro se oxide, por eso es el agente oxidante. Y para hacer que otra sustancia se oxide, lo que tiene que hacer es ganar electrones. Entonces, en toda reacción redox, aquel átomo o aquella sustancia cuyos átomos se reducen o ganan electrones, lo vamos a denominar como agente oxidante. Por el contrario, los átomos que ceden los electrones, es decir, que se oxidan, van a formar parte de la sustancia que vamos a denominar como agente reductor. ¿Por qué se llama agente reductor? Porque como esa sustancia se está oxidando, hace que otra sustancia se reduzca. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. No todas las reacciones que ocurren en la naturaleza son procesos redox. Entonces tenemos que saber cómo identificar cuándo estamos en presencia de una reacción redox o cuándo no. Eso lo tenemos que hacer a partir de mirar los números de oxidación de cada elemento. En el caso de la primera reacción tenemos una reacción típica de neutralización en el cual mezclamos un ácido, el ácido clorhídrico, y un hidróxido, el hidróxido ferroso, obteniendo una sal, cloruro ferroso y agua. En este caso, si miramos el número de oxidación del hidrógeno, nosotros sabemos, por las reglas de los números de oxidación, que cuando el hidrógeno se combina con un elemento no metálico, su número de oxidación es +1. Por lo tanto, el número de oxidación que está utilizando el cloro en este ácido clorhídrico es -1. Por otra parte, sabemos que el número de oxidación del anión oxidrilo, o la carga neta que tiene, es de -1. Por lo tanto, como tenemos dos aniones oxidrilos formando este hidróxido, podemos deducir que el número de oxidación o la carga que tiene el átomo de hierro en este caso es de +2. Dentro del anión oxidrilo, el átomo de oxígeno va a tener el número de oxidación -2, porque el átomo de oxígeno siempre tiene número de oxidación -2, excepto en los peróxidos. Y el número de oxidación del hidrógeno en este oxidrilo es de +1. Si hago -2 más 1, me da la carga neta del anión oxidrilo, que es -1. En el lado de los reactivos tenemos, en el caso del agua, el número de oxidación del oxígeno va a ser -2, el número de oxidación del hidrógeno va a ser +1. En el caso de la sal, sabemos que el anión de esta sal viene del ácido. Entonces, en el ácido el cloro tenía número de oxidación -1, por lo tanto también tiene número de oxidación -1 en este anión. Como tengo dos cloros -1, esto significa que el hierro tiene un número de oxidación o una carga de +2. Entonces, si miramos los números de oxidación de cada uno de los átomos en el lado de los reactivos y en el lado de los productos, podemos ver que no hay ningún átomo que haya cambiado su número de oxidación. Por lo tanto, esta no es una reacción redox. Lo último que tenemos que hacer es balancear esta ecuación, como siempre. Tenemos que poner 2 ácidos clorhídricos porque tengo 2 cloros en los productos y luego entonces 2 moléculas de agua. En este caso tenemos una reacción en la que se forma un óxido. El hierro metálico reacciona con el oxígeno y me va a formar óxido férrico. Como toda sustancia simple, la sustancia hierro va a tener un número de oxidación de 0. Y lo mismo ocurre con la sustancia simple de la molécula de oxígeno. El número de oxidación de cada uno de los dos átomos de oxígeno, en este caso, es 0. Cuando forman parte del óxido, es decir, cuando están formando una sustancia compuesta, el oxígeno va a cumplir la regla de que siempre va a utilizar el número de oxidación -2. Y como tengo 6 cargas negativas
es decir, 3 por menos 2, menos 6, necesito un número tal de cargas positivas que me neutralicen esas menos 6 y que a su vez tengan que ser multiplicadas por 2. Este número es 3, porque si multiplico más 3 por 2, que son los átomos de hierro que tengo en la sustancia, me da más 6. Más 6 menos 6 se me cancela y entonces se cumple la regla de que la suma algebraica de los números de oxidación de cualquier sustancia neutra es 0. De nuevo, balanceamos la ecuación de esta forma. Y por último, verificamos qué pasa con los números de oxidación de cada compuesto. En este caso, lo que sí podemos notar es que hay una variación del número de oxidación. En el caso del hierro, pasa de hierro con número de oxidación 0 a hierro con número de oxidación más 3. Es decir, está aumentando su número de oxidación. Cuando un átomo aumenta su número de oxidación, decimos que se oxida. Entonces, este es el proceso de oxidación. Además, cuando un átomo aumenta su número de oxidación, lo que está haciendo es perder electrones. Es decir, que los electrones van a formar parte del producto de la reacción, porque en el estado final, el hierro más 3 carece o ha cedido 3 electrones. Por otro lado, cuando analizamos qué pasa con el oxígeno, podemos ver que el estado inicial de la sustancia simple oxígeno tiene un número de oxidación de 0. Pero luego, cuando forma parte del óxido, el átomo de oxígeno tiene un número de oxidación menos 2. En este caso, está disminuyendo su número de oxidación en 2 unidades. Esto quiere decir, como veíamos recién, que por cada unidad que disminuye su número de oxidación, quiere decir que ganó un electrón. Como este pasa de 0 a menos 2, quiere decir que ganó 2 electrones. Es decir, que este es un proceso de reducción. Fíjense que algo que es importante, como yo acá tengo 2 átomos de oxígeno, necesito poner del otro lado de la ecuación de reducción que tengo también 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense, acá tenemos otra reacción completa en el cual tenemos el zinc metálico que reacciona con sulfuro ferroso para dar sulfuro de zinc y hierro metálico. En este caso podemos ver lo mismo. El número de oxidación del zinc inicialmente es 0 y cuando se forma el sulfuro de zinc, ahora su número de oxidación aumenta y pasa a ser más 2. Como aumenta en 2 unidades, lo que está ocurriendo es que está perdiendo 2 electrones. Y además, esto corresponde a la oxidación del zinc. Entonces, podemos decir que el átomo neutro del zinc, con número de oxidación 0, pierde 2 electrones y se convierte en un catión de zinc más 2. Y la reacción por la cual sucede esto es esta que está acá. El zinc pierde 2 electrones y entonces adquiere una carga de más 2. Y esta reacción que solamente miramos en detalle lo que le ocurre al zinc, la vamos a denominar semirreacción o hemirreacción de oxidación. Siempre que tenemos algo que se oxida, vamos a tener algo que se reduce. Entonces tenemos que buscar en nuestra reacción global quién es el que se reduce. Bueno, acá ya lo tenemos indicado. En este caso, el hierro en el sulfuro ferroso está como un hierro más 2. Su número de oxidación es más 2. Al final de la reacción se produce el hierro metálico, es decir, su número de oxidación ahora es 0. Es decir, que su número de oxidación se redujo en 2 unidades. Por lo tanto, ganó el átomo de hierro 2 electrones. Si miramos más en detalle qué ocurre específicamente con este hierro, vamos a ver esta ecuación, en la cual el hierro más 2
gana 2 electrones, por eso se suman como si fuera un reactivo, y se obtiene hierro con un número de oxidación de 0, es decir, hierro metálico. A esta otra reacción la vamos a llamar semirreacción de reducción. Además, lo último que podemos hacer es indicar quién es el agente oxidante y el agente reductor. En este caso vamos a ver que el agente reductor, como dijimos, es aquel agente o aquella sustancia que hace que otra se reduzca. Es decir, la sustancia se oxida para que otra se reduzca. Por eso el agente reductor es siempre la sustancia que se oxida. En este caso es el zinc. Por otro lado, el agente oxidante es aquella sustancia que hace que otra se oxide, en este caso, que el zinc se oxide. Por lo tanto, esa sustancia se tiene que reducir. Entonces, el agente oxidante en toda reacción redox es siempre la sustancia que se reduce. En este caso, el sulfuro de hierro. Fíjense que si bien nosotros la oxidación y la reducción ocurren en un átomo en particular, el agente reductor y el agente oxidante constituyen toda la sustancia que contiene a ese átomo que se está oxidando o se está reduciendo. ¿Sí? Bien, entonces de esta forma lo que podemos hacer es identificar cuándo estamos en presencia de una reacción redox, analizar qué es lo que ocurre, cuál es el proceso de oxidación en esa reacción y cuál es el proceso de reducción, quiénes son los átomos que se oxidan y se reducen, cuántos electrones ganan y cuántos electrones pierden cada uno, y quién es el agente reductor y el agente oxidante de esa reacción.